El día de hoy en este video vamos a hablar sobre la ética, la sociedad y la familia, de cómo es que interviene en el ámbito educativo. Primero que nada vamos a empezar con cultura en la educación. Bueno, aquí pues la cultura de la educación referencia a el conjunto de las creencias, los conocimientos y las costumbres que nosotros vamos adquiriendo de algún lugar o de alguna persona durante un largo tiempo. Cada país, cada estado tiene una diversidad cultural. Lo que nosotros hacemos es conocerlas y investigar estas culturas que existen alrededor de todo el mundo. Estas expresiones pues van transmitiéndose dentro de grupos y sociedades, por ejemplo, en sus tradiciones, cómo es su vestimenta, cuáles son sus comidas típicas, y todo esto puede ser en base a la creación artística, qué es lo que producen, qué distribuyen, y toda esta difusión que se va presentando durante, durante este ciclo. También se puede analizar cuál es la tecnología que se utiliza en estas culturas o cómo es que ellos se comunican. Esta diversidad cultural es una fuente de ventaja muy competitiva, ya que pues para los estudiantes crea personas más capacitadas y mejores preparados para tener un referencia a un escenario pues laboral muy amplio. Es necesario que pues nosotros analicemos cómo son las relaciones entre las personas, entre los compañeros, entre los profesores y el ambiente que se va manejando, y debido a que estos trabajos en equipo son importantes para nosotros poder llevar a la práctica el respeto tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Eso es una parte muy importante. También, bueno, la diversidad cultural, como se comentaba, es importante porque prepara a los alumnos para poder enfrentar los problemas del mundo laboral y del social en general. Nosotros, para poder desenvolvernos y tener una conciencia de sí mismos, pues debemos de analizar el ambiente que nos rodea, ya que en cada persona hay un proceso de crecimiento. Todos somos diferentes, donde nosotros a lo mejor podemos ir ganando tolerancia y una diversidad para que nosotros seamos flexibles para escuchar distintos tipos de lenguaje o, o conocer distintos procesos de innovación para que cada uno de nosotros tengamos aportes y podamos crear un pensamiento individual. Vamos a continuar con la moral. Bueno, aquí la moral es un conjunto de costumbres y normas donde nosotros tenemos que considerar cuáles están buenas y cuáles son malas. Debemos de enseñarles a diferenciar esto entre lo que está mal y lo que está bien. Bueno, nosotros debemos de dirigir el comportamiento de las personas en una comunidad para que ellos puedan hacer la diferenciación de las intenciones, las decisiones que ellos deben de tomar, cuáles son las acciones que van a realizar y que las distingan, a que vean si son propias o impropias. Bueno, esta moral también en la educación tiene una importancia, ya que nos ayuda a que desarrollen unas habilidades de pensamiento crítico, donde en cada uno de estos particularmente deben de tener su capacidad de reflexionar, que sean diferentes y que no se dejen llevar por lo que dice una persona, sino que ellas tengan su propio conocimiento. Confundir la moral con la ética. Ese es un aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta, que pueden llegar a ser iguales en, en algunos puntos, por ejemplo, pero no se debe de confundir estos con el contexto social, con el contexto social, con la educación.
Bueno, aquí, bueno, esta es una variable que nos determina las conductas en la escuela, o sea, cómo es que ellos se van a adaptar desde el primer vínculo que es, que es nuestra familia, que es con la que nosotros tenemos un factor más determinante de las conductas, donde nosotros aprendemos a cómo socializar. Bueno, esta constante indisciplina es una distracción donde se le debe de tomar el interés para el aprendizaje, del cual cuando entren a alguna escuela no afecte este proceso educativo. Este elemento es muy importante, ya que pues la sociedad donde se empieza es en la familia, la cual esta es la responsable del comportamiento y del tipo de disciplina a la que vamos a estar sometidos los niños y de cómo es que nos va a guiar mi familia, ¿no? Bueno, como se comentaba, este es el primer contacto y son quienes nos van a formar nuestra estructura como individuo. También aquí va muy importante esta parte de un contexto como un aliado. Esto que queremos decir, que va de la mano el medio social de cómo voy creciendo a nivel individual y a nivel relación. Tanto yo, qué es lo que voy captando de mi familia, tanto yo lo que voy a captar con ella, porque puedo tener pensamientos diferentes a mi familia y lo puedo captar de diferente manera, pero va a haber unas cosas en las que va a haber una similitud entre lo que pensamos. La educación. Otro papel muy importante también aquí es la escuela, que es donde intervienen los profesores, los compañeros, todo el personal de la escuela, directivos, ya que a raíz de esto, y más que nada que con los que se convive son los compañeros, van a ser igual parte muy influyente de pues de este contexto social, de cómo vamos a ir interactuando con las demás personas. Aquí en este apartado pues también los medios de comunicación son una parte muy importante, ya que pues la televisión es un medio que atrae la atención de los más pequeños y que esto resulta muy influyente para ellos. Más adelante hablaremos sobre la tecnología, cómo es que ha perjudicado o ha beneficiado a la educación. Bueno, esto de la televisión pues no requiere un gran esfuerzo para ver y escuchar lo que se transmite. Hay ocasiones que ni siquiera son conscientes de lo que ven, pero el mensaje es claro. Ellos lo tienen claro y saben captarlo y analizarlo de cómo se los interpretó la televisión. Vamos a pasar con la política en la educación. Bueno, aquí la política pues tiene un gran impacto significativo en el quehacer de las escuelas, en los docentes, en todo en general. Tiene un gran impacto. Bueno, aquí debemos de tener una transformación por parte del sistema educativo donde nos aplique reformas y políticas educativas que nosotros tenemos que llevar a cabo, que ellos nos van a orientar para nosotros poder mejorar nuestra calidad en la educación y puedan tener un aprendizaje más significativo los alumnos. Debemos de ejercer un poder por parte de ellos que sea grande, un poder, donde ellos nos impulsan a nosotros a tener las reformas educativas. ¿Para qué? Para que tengamos mejores recursos disponibles que van a favorecer al desarrollo del sistema. Todo en general tiene un gran impacto y esto nos va a ayudar a ir creciendo. Esto es una influencia muy amplia y muy importante donde se debe de llevar el proceso de la reforma educativa, ya que y esta pues van a ver las evaluaciones, las sugerencias, las metas que se aportan, cómo es que todo esto va a ser que se transforme la educación de una manera significativa y que sea facilitando los medios y los recursos para poder tomarla o llevarla a cabo. Esta, pues van a ver, vamos a continuar con la economía en la educación.
Bueno, aquí la economía y la educación debemos de tener en cuenta que son dos campos muy diferentes, pero tienen una estrecha relación, ya que pues la enseñanza tiene un efecto fundamental en la vida económica de las personas y a su vez también de los fenómenos financieros, donde estos nos afectan en un presente y futuro en la educación. Bueno, aquí nosotros debemos de conseguir resultados positivos, debemos de luchar por ellos, donde la educación debe de hacer frente a bueno, problemas, retos y los cambios que se vayan presentando constantemente, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Debemos de hacerlo en diferentes contextos, tanto geográficos, políticos, económicos y sociales. Es algo que debemos de aprender. Bueno, aquí la economía de la educación también se encarga de estudiar las actuaciones financieras de los gobiernos que tienen sobre la educación en los demás países o en mi país. Esta es una base de crecimiento económico que va a largo plazo, donde aquí se considera que es uno de los pilares básicos para nosotros poder evaluar la competitividad en nuestros alumnos. Esta parte es muy importante ya que con ellos, por ejemplo, vamos a ir incrementando la productividad. Nosotros, la productividad laboral, van a ir habiendo más docentes, se va a aumentar la innovación, ese sería otro punto. ¿Para qué? Para enseñar a los alumnos nuevos conocimientos sobre nuevas tecnologías, sobre procesos, sobre lo que vaya saliendo, para que ellos estén actualizados. También se les va a facilitar la discusión de conocimiento. Esto se refiere a que su información va a ser de una manera más concisa y más precisa mediante las nuevas tecnologías que se van a implementar. Problemas. Bueno, aquí se necesita los sistemas educativos de calidad dirigidos. Deben de ser estos dirigidos a unas áreas en especial que sean estratégicas y que nos garanticen el desarrollo de las habilidades que nosotros vamos a hacer. Vamos a continuar con los avances tecnológicos. Bueno, aquí se necesita. Bueno, aquí los avances tecnológicos más que nada cambian, nos ayudan a cambiar los procesos de enseñanza anteriores contra los actuales, ya que anteriormente no se usaban nada de tecnología completamente, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme la educación fue aumentando los años, fue implementándose más la educación. Bueno, aquí pues las generaciones de hoy en día deben de tener una interacción en el proceso de enseñanza donde se aplique la rapidez, los soportes tecnológicos, que todo esto tenga que ver con la forma en cómo ha crecido y cómo es que la información de esta de generacional con la que vienen, para que ellos sepan qué es lo que van a aprender, qué es lo que quieren aprender, que les interese y que les motive. Es muy importante que se tenga esta interacción con la tecnología, ya que pues es ahorita nuestra lucha con ella. Ellos, vamos, y tenemos que ir muy importante la mano con ella para que ellos puedan llevar a cabo su aprendizaje, un aprendizaje significativo. Debemos de saber utilizarlas y debemos de aprovecharlas a nuestro favor, ya que si nosotros vamos a la mano con ella para que nos en contracorriente, de nada nos sirve negárselos. Debemos de aprovecharlas y de tomar conciencia de que ya forman parte de nuestro entorno, ya que si nosotros se las negamos, pues ahí es como eso de cuando tú le niegas al niño algo, es cuando más se aferra. Entonces, en vez de ir contracorriente, vamos con ellos. ¿Para qué? Para que puedan tomar con su conciencia y vean que pues forma parte del entorno. Es lo que también debemos de hacerle ver a los padres, que no solo la tecnología vino a lo mejor a, a la diversión, a grabar
no sé, diferentes tipos de videos que no sean contenido educacional, no. También hay videos educativos muy buenos y esta tecnología nos viene ayudando mucho, pero sabiéndolo utilizar. Vamos a pasar con los valores en la educación. Bueno, aquí en los valores de la educación, pues la educación en valores trata de pues una transmisión de reglas, como lo dice. Son conductas, las actitudes que llevan a los niños a la comprensión de los conceptos. Aquí es muy importante tomar esto en cuenta, ya que pues deben de haber valores. Los valores vienen inculcados desde casa, como por ejemplo la amabilidad, el respeto, la cortesía, el cariño, la alegría, la amistad, la tolerancia, la paz, el respeto mutuo, que es muy importante para ellos, la honestidad, sinceridad, la comunicación asertiva, que sean perseverantes, la paciencia y existen muchísimos más. Bueno, todo pues la educación esto debe de empezar en el hogar, donde los padres les deben de transmitir a los hijos las actividades lúdicas y los conceptos antes de ser señalados. Tienen que enseñarles, esto va mucho de enseñarles lo bueno con lo malo. Deben de aprender a diferenciar. Por eso es que todo esto tiene que ver mucho con la educación porque es algo importante. Bueno, otra fortaleza es que nosotros le enseñemos a los niños, a los menores, por ejemplo, a dónde debe de tirar la basura, que no la tiren en el suelo, que la tiren en el cesto de la basura, que no deben de dañar alguna propiedad pública ni privada, no deben de hacer ruidos en sitios donde se pida silencio, como en las bibliotecas, en los hospitales, entre otras. Esto es muy importante. Vamos a ir con las emociones en la educación. ¿Cómo es que vamos a manejar estas emociones? ¿Cómo es que interviene en la educación? Muy importante. Vamos a ir con, bueno, estas emociones son estímulos o los impulsos que ayuda, bueno, que nos provocan actuaciones y reaccionamos nosotros dentro del contexto en el que estemos. En el aula implica mucho la felicidad, el estar contentos, el amor al estar con admiración, al quedarnos sorprendidos, a una sorpresa, a quedarnos impactados, a ser empáticos, a una compasión o a la tristeza, a no sentir alegría, a estar triste, pues, donde todo esto se desencadena en una mayor participación. Más que nada aquí nosotros debemos, bueno, hemos de tener mucho en cuenta que la motivación nos genera un mejor rendimiento académico. Aquí, si queremos aumentar esto, implicar que el alumno en el aula tenga su rendimiento académico, este es un método muy útil, que sería de trabajar con actividades en el aula que los despierten la parte emocional del alumnado y que no se sientan deprimidos, que sientan la libertad de expresión, que sepan que pueden decir algo y no ser juzgados, sentirse bien con ellos mismos. Debemos de darles esa seguridad. Uno de los principales beneficios al trabajar estas emociones es que el aprendizaje les permite recordar los contenidos que se van a ir viendo a lo largo del plazo, sin que requiera algún mayor esfuerzo, que recuerden, no, yo estaba haciendo esto y ya, yo aprendí esto ahí, que lo recuerde de manera fácil sin tener algún esfuerzo mayor. Todo esto va a aumentar la participación y de tener mucho en cuenta que la motivación en el aula y por tanto todo esto nos ayuda a mejorar el rendimiento del estudiante. Esta parte es muy importante. Bueno, aquí también nosotros podemos realizar actividades que incluyan lectura en los diálogos. Esto nos va a ayudar muchísimo, ya que sean acompañados de situaciones emocionales como la empatía, la tristeza, la alegría, y es donde
se puede hacer una profunda reflexión. También con lo que podemos trabajar en el salón de clases es trabajar con la música, en cómo es el tono de la música, si es movido, si está muy calmada, el uso de las películas como una técnica para mostrar historias reales, por ejemplo, donde ellos aprendan, piensen, sientan, reflexionen y digan, no, ese sí está bien o eso que está haciendo está mal, que ellos sepan identificar. También que se lleve al aula el contenido multimedia. Esto nos va a ayudar a nosotros a analizar las situaciones del estudiante, de cómo lo lleva él en su mundo emocional, cómo es que maneja este contenido multimedia. Debemos de utilizar la interrogación didáctica creativa. ¿Esta a qué se refiere? Esta se basa en cuestionar absolutamente todo. O sea, si las emociones entran en juego al realizar las preguntas desde el humor o como se sienta, estas preguntas son disparatadas que les pille por sorpresa, que se sientan, que fluyan sus ideas de su cabeza en un abrir y cerrar de ojos. También es muy importante que se analicen los mensajes publicitarios con componentes emocionales. Este aspecto más sirve en las áreas de ética, donde tenemos que a veces en los libros analizar las imágenes y que ellos las sepan interpretar. Debemos de ofrecer al alumnado espacios para un desarrollo de su imaginación, que sea un espacio donde ellos se sientan bien, que esté tranquilo, que tenga paz y que ellos puedan llevar su mente a la imaginación que quieran a volar. También debemos de conocer sus vivencias y las experiencias del alumno para nosotros poder adaptar nuestras actividades que ya tenemos hechas a su realidad personal y que las sientan y que las aprendan de una manera más completa. Bueno, nosotros para poder tener éxito en todas estas emociones, que es una parte muy importante de la educación, bueno, en el proceso del aprendizaje es importante que tengamos también en cuenta pues las habilidades interpersonales que van del docente, que uno se transmita positivo y alegre, que uno no demuestre que está triste o que está enojado, no, debemos de demostrar lo contrario para que el alumno se sienta seguro en el contexto donde está. Debe de haber la confianza de alumnos, que yo confíe en ellos como docente, considerando los errores como parte de un aprendizaje. Debemos enseñarlos a que acepten sus errores, si es que fueron un error, o que acepten la verdad, si está diciendo la verdad. Debemos enseñarlo de las dos partes. También deben de saber realizar preguntas de alto nivel. Esto se refiere a que les provoque curiosidad, que les provoque una reflexión cuando estén leyendo un cuento y ellos sientan de que diga qué pasó aquí, que ellos mismos, sin decirle uno como docente, que ellos mismos digan es que qué pasó aquí, que tengan la curiosidad. Y que el docente también viva la materia desde la emoción y el entusiasmo. Esto es muy importante ya que el docente, pues, si la vive con esa emoción, va a ser genial para los alumnos, porque van a sentir y van a ver que el docente está interesado en esa materia y que no va a ser una materia, podría decirse, apagada. O sea, que va a ser algo que vamos a estar en movimiento, que vamos a estar aprendiendo, que vamos a estar haciendo. Y eso es muy importante. Estos son unos aspectos fundamentales que se tienen, bueno, que tienen que ver con la educación y la motivación en el aula. Y por tanto, y pues por el momento sería todo. Muchas gracias. Y pues por el momento